Hola, Hola, buenas noches, doctora. Hola, doctora, buenas Hola, noches. buenas noches, doctora. hola, buenas noches, chicos. A ver, pasemos lista rápidamente. Esta mi hoja de lista. Siete, 10 de septiembre. A ver, ¿quiénes estamos? Viridiana. Viridiana. ¿Quién más? Jocelyn Ávila. Jocelyn. ¿Quién más? Brenda. Brenda. Luis Manuel. Luis Manuel. Brandon. Cintia. Brandon. Cintia. Valerie. Valerie. Valeria. Valeria. Cristian. Cristian. Alan. Alan. Jessica. Jessica. Fernanda. Fernanda. Alexa. Alexa. ¿Quién más? Fernando. ¿Sí? Yo le dije, ¿Sí te pongo que estás? ¿sí se me oye? Ya, claro. Ok. ¿Karina está? No, que Karina es Viridiana. ¿Ah? ¿Quién más? Ya, ¿verdad? Listo. Sí, ya somos todos. Ya son. Ah. Bueno, ¿en qué nos quedamos antes de que temblara? En la resonancia. Resonancia magnética. Exacto. Entonces, quedamos que, a ver, Viridiana, quedamos que las radiografías ¿para qué sirven? Las radiografías simples. Para observar el esqueleto. Sí, pero ¿qué son? Pues impresiones bueno, ya no son impresiones porque ya son de imágenes que se obtienen a través de los rayos X. Sí, ¿y para qué sirven? ¿Qué son? En el contexto de la clínica, ¿qué son? ¿Diagnósticas o cómo? Auxiliares de diagnóstico. Ok. ¿Sí? Las imágenes de radiografía, la que quieras, son auxiliares de diagnóstico. Y a ver, Jocelyn, ¿una tomografía qué es? Igual un estudio diagnóstico donde pues igual funciona como método de imagen para observar estructuras óseas y también órganos y sirve en algunas ocasiones como para confirmar un diagnóstico y otras como auxiliar. Siempre es un auxiliar también. Ah, ok. Siempre. Ujú. Brenda, ¿la tomografía qué característica tiene si la comparamos? O más bien, ¿qué diferencia hay entre una radiografía simple y una tomografía? La tomografía va a ser como que más específica y sensible al hueso. Y en las tomografías se pueden ver los tejidos blandos, la médula espinal, em, anillos fibrosos. Y en las radiografías simples únicamente vemos como tal el hueso. Pero la tomografía, ¿para qué? Bueno, ya, espérame. Déjale, pregunto a alguien más esa parte. Luis Manuel. Sí, doctora.
Dice Brenda que la tomografía sirve, o sea, en la tomografía se ve los discos, se ve el anillo fibroso y se ve la médula espinal. Sí es cierto, pero ¿qué debe tener la tomografía para que sea eso verdad? Para que sí se vea. ¿Yo puedo participar? Sí, claro. Es gracias al contraste lo que nos permite. Exacto. Ajá, bien. Nos quedamos que una tomografía es mejor, es más específica y sensible para ver estructuras óseas y en una diferente posición. Pueden ser axiales, pueden ser sagitales. Pero si yo quiero ver estructuras blandas en una tomografía, tengo que hacerla contrastada, porque la tomografía es más específica y más sensible para el hueso. Se ve mejor que una radiografía simple. Porque acuérdense que las radiografías simples solamente nos van a dar planos de una sola dimensión. La ves en anteroposterior, la ves en lateral, la ves en oblicua derecha e izquierda. Si quieres sagital, pero nunca te va a dar una posición tridimensional como una tomografía. Sí, una tomografía la puedes tomar sagital cuando hacen los cortes sagitales o axiales cuando te cortan así de acá está la cabeza, aquí están los pies y te cortan así. ¿Sí? Y depende de la apertura que le den a los cortes, es qué tanto vas a visualizar. Esa es la diferencia con la tomografía. ¿Sí? A ver, ahora, Brandon. Nosotros para distinguir o saber, qué más bien, en una radiografía simple, nosotros, ¿cómo sabemos si el hueso está poroso o no está poroso? Porque puede presentar radioopacidades o densidades. ¿Densidades? No, opacidades más bien. Sí, acuérdense que la radiografía solamente te da opacidades y te da, o es radio qué y radio qué. Radio opaco o radio denso, sí, ¿no? Radio lúcido. Ah, sí, radio lúcido, perdón. Radio lúcido. Entonces, sí, Valerie, si es radiolúcido, ¿qué estructuras se ven radiolúcidas? Pueden ser presencia de aire. Exacto, para yo ver, ¿y de qué color se ve? Color negro totalmente. Exacto. A ver, Valeria, y si yo quiero ver el hueso, o más bien las estructuras óseas, ¿cómo se ven en la radiografía simple? De color blanco, por así decirlo. ¿Se ven blancas o grises o solo blancas? No, solo blanco. Y en el centro se ve como más oscuro, no se había comentado. En el centro del hueso. Ajá, esa zona del centro del hueso, lo que no se ve blanco, ¿qué es? La médula. Sí, los conductos medulares de los huesos. Ok. Conductos medulares. Listo. A ver, vamos a dejar esas preguntas hasta ahí. Y vamos a seguirla. A ver. Cristian, a ver si me dices, la resonancia magnética, ¿para qué te serviría? Una resonancia. Para pues te serviría para pues ver detalladamente los tejidos, por ejemplo el cerebro, ¿no? ¿Cuáles tejidos? Sí. Como el cerebro. ¿Pero qué tejidos? ¿Se refiere como tejidos blandos? Exacto, una resonancia va a ser mejor estudio cuando yo quiero ver tejidos blandos, más que el hueso. Y si yo pido una resonancia magnética para visualizar la columna vertebral, ¿qué estructuras crees que me interesaría ver en la columna vertebral que no es tejido óseo? Pues la médula. Sí, ¿qué más?
Lo nos había comentado lo de los núcleos pulposos también. Pues más que ser específico, así con el núcleo pulposo, es el disco intervertebral. ¿Qué bueno, más vemos? Mm, ¿Qué otras estructuras hay en la columna vertebral que sí podemos ver y que nos podrían interesar en la resonancia magnética? Músculos también podríamos observar. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Músculos? Tejido muscular. Sí, podríamos ver los músculos, claro, ¿Puedo participar? claro. ¿Se podrían observar también algunos tipos de tumores de médula espinal? Tumores, claro. ¿Qué más? De las estructuras anatómicas o las estructuras habituales que hay en la columna. El Porque paquete no nada vascular. más hay médula, ni músculo, ni discos. Hay más. El ¿Qué más? paquete vascular. ¿Cuál paquete vascular? Las arterias y venas también. ¿Pero Incluso la cola de cuáles? caballo. Pero en la cola de caballo lo que lo que hay son raíces nerviosas. ¿Qué más tiene la columna? ¿Los ligamentos? Exactamente, los ligamentos. La Y a ver, clase ¿quién me pasada, dice? ¿Perdón? la clase pasada había dicho que podíamos ver el cono medular y también bueno, no recuerdo si había dicho lo de la cisterna, pero también podemos observar la cisterna lumbar. Exacto. Todo eso lo podemos ver en una resonancia. Ahora, ¿las resonancias podrían ser también contrastadas? Sí. Exactamente. También podemos usar medio de contraste para las resonancias. Entonces, en las resonancias también podemos ver específicamente los ligamentos que generan, que puede ser causa de las compresiones radiculares en la columna o que pueden ser, o que vemos si están con hipertrofia, si están rotos, ¿sí? O qué es lo que está ocasionando algún dato o alguna imagen que nos dé datos de inestabilidad de la columna. La columna se estabiliza, acuérdense que la columna es una estructura en conjunto, es una estructura móvil, es una estructura estable, no es estática, tiene movilidad, pero esa movilidad también es estable. ¿Qué significa estable? ¿Quién me dice que es estable? Que puede, o sea, se puede mover, pero tiene cierta protección para que no rebase ese ángulo y pueda lesionarse. ¿Qué es eso de ese ángulo? Porque si te imaginas, por ejemplo, una gimnasta ahora que hubo olimpiadas, tienen muchísima flexibilidad en flexión, en extensión, en rotaciones, en inclinaciones derecha e izquierda, mucho más que uno que no hace ese tipo de ejercicio. Sin embargo, su columna es estable y la mía también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Puede ser que se mantiene en un mismo lugar? A pesar ¿Qué se de mantiene en un mismo lugar? Porque si yo camino de la casa a la calle y de la calle al hospital, pues ya no me mantuve en el mismo lugar. Y la columna me la llevo conmigo. Me refería a la columna. O sea, que a pesar de los movimientos se mantiene en el mismo lugar. ¿Cómo? ¿Qué es eso de en el mismo lugar? O sea, que no se mueve como de su eje, a pesar de los movimientos que realiza. La columna, acuérdense que la columna vertebral, la humana, sí la han visto solita o la han visto de frente o de lado. Sí. ¿Y qué características tiene si yo veo la columna? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, es que como me salí de la dije, la columna, si ustedes ven la columna de una columna humana de frente, ¿cómo es?
De frente así, frente a ustedes. Alguien frente a ustedes. ¿Podría decirse que irregular? Frente a ustedes, ¿cómo la ves irregular? ¿Qué es esto de irregular? O sea, que está así como curviadita, por así decirlo. De frente, a ver, imagínensela bien. Ah, de frente. Recta, ¿no? ¿Cómo es? Recta. Recta. Es recta. Es recta. Exactamente. Debe estar alineada. Y eso es que la columna en la posición anteroposterior no es curva. Porque si es curva, ¿qué tiene? Una escoliosis. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Porque no estoy viendo ahorita. Valeria. Ujú. Entonces, si yo veo una columna humana de frente, la debo ver recta. Porque si no es recta, tiene escoliosis. Y si tiene escoliosis, ya estoy hablando de que puede ser inestable. ¿Sí? Y si yo la pongo de lado, pongo al paciente de lado, ¿cómo es su columna? Tiene una curvatura torácica y otra cervical. ¿Qué otras? No, nada más esas. Y una sacra. Entonces tiene curvas. ¿Sí? Eso hace que no sea recta. ¿Cierto? Y a pesar de esas curvas, yo les digo que sigue estando estable. ¿Sí? ¿Cómo es eso posible? Por los ligamentos. Pueden ser, si es cierto, los ligamentos. Ahora, ya te metiste en Honduras. ¿Qué ligamentos? Pues está el ligamento infraespinoso, ¿Cuál que decías? el supraespinoso, el interespinoso, el ligamento amarillo y el intertransverso y creo el posterior. Pero ese es el amarillo, ¿no? Sí, el posterior. Y el longitudinal. Ajá. Listo, entonces la columna no es recta. Si yo la veo en una posición lateral y la estabilidad está dada, una de las estructuras importantes que dan la estabilidad son los ligamentos, ¿cierto? ¿Qué otras estructuras dan estabilidad a la columna? Los discos. Los discos intervertebrales, sí. ¿Y por qué dan estabilidad? Pues por lo que entiendo es que cuando realicemos un movimiento de flexión de la columna, los discos funcionarán como para dar un soporte y mantener tal estabilidad. O sea, la parte posterior del disco se adaptará para soportar tal movimiento. Sí, los discos, el disco idealmente debe ser un disco flexible. Un disco como el otro día vimos que sea un disco, para que sea flexible, ¿cómo debe ser un disco, Fernanda? Un disco intervertebral, para que sea flexible y sea útil, ¿cómo debe estar? Con su núcleo pulposo y su anillo fibroso. Exacto, pero ¿cómo debe ser? ¿Qué características tiene un disco sano? ¿Que tiene agua? ¿Está hidratado? ¿Quién contestó? Cristian. Cristian. Ahora, a ver, dime las características de un disco sano. Pues está hidratado y su cápsula no está rota. Nos había comentado algo así del núcleo, ¿no? Cuando se salía. No, antes. Un disco sano. Pues debería tener su hidratado, su núcleo pulposo y
Ajá, pero a ver, dime, el otro día les dije cómo es un disco sano. ¿Podría participar? ¿Sí? ¿Quién? Yo, Jessica. Nos Dale, había a dicho ver. que el núcleo pulposo iba a tener 90% agua y 10% proteoglucanos. Sí, Y el anillo entonces fibroso, colágeno. listo. Entonces, el anillo fibroso quedamos que está hecho de colágena y el núcleo pulposo está hecho de proteoglucanos y agua en un porcentaje de 90-10. Ese es un disco sano. ¿Sí? Entonces, con eso puedo pensar que si tengo un disco con esas características, mi columna va a ser estable pero flexible. ¿Qué otras estructuras le dan la estabilidad a la columna? Los músculos. Antes en la propia columna. ¿Las vértebras? Las propias vértebras. ¿Qué características tienen las vértebras? Para yo decir si son parte de la estabilidad de la columna. Pues es que van a ser de pues de varios tamaños, ¿no? Bueno, va a haber diferentes características de las vértebras. Específicamente de la región lumbar. Pues, bueno, de características, pues que tienen pues un cuerpo, un agujero vertebral, el proceso espinoso y procesos transversos y articulares también. A ver. ¿Puedo participar, doctora? Sí, a ver. Bueno, es que las vértebras van a tener altos movimientos y, por ejemplo, a nivel lumbar van a tener pues este amplio movimiento de flexoextensión y todo eso. Entonces son una de las características que permite que mantengan su estabilidad. Uh-huh. Entonces, nosotros para considerar una columna estable, porque por ejemplo ustedes si se paran en un solo pie, lo que hacen es guardar el equilibrio, ¿sí? Si es que no se están tambaleando y tienen que bajar el pie o abrir los brazos o se toman de una silla o de la pared, el chiste es que se quieren mantener en una posición vertical sin bajar un pie. Así se mantiene el equilibrio, ¿sí? Pero no se mantienen estables. Porque si estando en un pie te mantienes estable, no te tambaleas y si llega alguien y te empuja, no te caes. Eso sería estabilidad, ¿sí? Sí. Bueno, entonces la columna para que se mantenga estable, pues considerando esta imagen, sí ya la ven, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Sí la ven? Ah, bueno. Entonces, la imagen de la izquierda tenemos una columna vertebral completa, vista de frente no tiene curvas. Si yo les digo, si la columna vertebral en un plano frontal, sí, tiene curvas, ustedes me dicen, a menos que tenga escoliosis, no tiene curvas. Ahí está demostrado, así es. Pero si yo veo una proyección lateral de la columna, sí veo que hay curvas. Y estas curvas están dadas por el desarrollo propio de la misma columna. Porque cuando nacemos, ¿cómo es la columna? Toda la columna, cuando nacemos, ¿cómo es? E incluso, ¿qué actitud tiene la columna completita cuando estamos en la vida intrauterina? ¿Cómo es? Está como curvada. ¿Cómo es curvada? Actitud fetal se le llama, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos una posición fetal y nuestra columna es una C. No tiene curvas más que una curva única que tiene convexidad posterior
con cavidad anterior y solamente eso. ¿Sí? Somos un camarón. ¿Sí? ¿Está clara esa parte? Sí. Sí, Y cuando nacemos, ¿cómo estamos? Cuando nacemos, ¿qué actitud tiene la columna? ¿Recta? No. Cuando nace, ¿han visto un bebé recién nacido? Igual sería como fetal. Poco a poco Es se va igual. modificando. Naces y nomás lloras, pero es igual, la columna no cambia. Es una C. Si te sientas, no te puedes sentar. Si te levantas la cabeza, se te cae. Si quieres enderezar la columna, no se deja. ¿Sí? Hay flexibilidad en el bebé, pero no mantiene una posición de rectificación de la columna, a menos que tenga alguna patología, pero un bebé sano, no. Un bebé sano tiene una columna curva con una convexidad posterior completita, desde las cervicales hasta las sacras. ¿Sí? ¿Cómo es que se van haciendo las curvas que ven aquí en la imagen de en medio de toda la columna? La columna tiene una lordosis cervical, tiene una gifosis dorsal, tiene otra lordosis lumbar y el sacro vuelve a ser gifosis. ¿Sí? Entonces tenemos dos curvas gifóticas y dos curvas, ¿qué les decía? Gifosis y lordosis, ¿sale? 2 y 2. ¿Cómo es que se adquieren esas curvas? La cervical podría ser cuando empieza a controlar el movimiento de la cabeza, o sea, ya Sí, cuando puede sostener la cabeza. exactamente. Primera curva que se forma en el cuerpo durante el desarrollo es la lordosis cervical y está dada por el mantener la cabeza, o más bien tener la fuerza suficiente para levantar la cabeza. Y entonces tiene que ver con el desarrollo y la socialización del bebé. Porque el bebé empieza a oír que le hablan, empieza a buscar esa voz y levanta la cabeza y entonces ya con los ojos tiene una relación con la persona que le habla. Entonces parte de la socialización y el desarrollo del humano es sostener la cabeza y esa nos da la primera curva cervical. Después, ¿qué pasa? Ya sostiene la cabeza el bebé. Ahora, ¿qué sigue? ¿Puede mantenerse sentado por algunos minutos? Después se sienta, ¿sí? Y entonces, ¿qué curva hace? La curvatura torácica. La La lumbar. cifosis. La curvatura torácica esa la tiene desde que nace. La lumbar, lordosis. La lumbar. Entonces empieza a formarse la lordosis lumbar cuando el bebé se sienta. ¿Sí? ¿Y en qué momento esa columna empieza a adquirir estabilidad? Ya tiene su lordosis cervical, conserva su gifosis dorsal, se forma la lordosis lumbar y luego ¿qué pasa? Cuando logra caminar. En cuanto logra caminar, adquiere esa estabilidad la columna porque ya tienes una armonía entre curvas anteriores y curvas posteriores. ¿Sí? Y eso hace que la columna se haga estable. Una columna recta, si nosotros tuviéramos una columna recta, así como la vemos de frente, de lado, no sería una columna estable. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener cierta estabilidad anterior y posterior. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes se paran rectos y con los, así como soldadito, pies juntos, brazos a los costados, bien apretados a los muslos, y así se mantienen. Si llega alguien y los empuja, ¿qué les va a pasar? Así como si estuvieran parados como un pino de boliche. ¿Qué les pasa? ¿Se pierde el equilibrio? O sea, aparentemente estarían estables porque están de pie, están derechitos. Pero si alguien llega y los empuja,
Si lo hace con suficiente fuerza, los tira, ¿sí o no? Sí. Sí. Listo. Pero ¿qué pasa si yo separo las piernas, apoyo bien los pies, flexiono las rodillas, me inclino un poco y pongo los brazos a los laterales como si estuviera en un partido de fútbol americano? ¿Te da más estabilidad? ¿Me tiran? No, te da más estabilidad. Exacto, estoy más estable. Ese efecto es lo mismo que le ocurre a la columna. La columna recta no va a ser estable, la columna curva sí, porque así como viene hacia la derecha, viene hacia la izquierda o hacia adelante y hacia atrás, y eso hace que sea estable, ¿sí? Hay una regla, hay un libro de fisiología articular que tiene un autor que se llama Kapanji, y ahí viene una oración que dice que la columna, las curvaturas de una columna dan el doble de la estabilidad por cada curva que presenten. ¿Sí? O sea, si tiene una curva, tiene 2 de estabilidad. Si tiene 4 curvas, tiene 8 de estabilidad. Más 1. Y se considera que la columna vertebral, por tener 4 curvas más 1, tiene 9 de estabilidad y no nada más 1. ¿Sí? Lo que le da una estabilidad 9 veces mayor que si fuera recta. ¿Sí? Por eso es que la columna humana es así. Ahora, la estabilidad que damos, que se la da la composición de las vértebras, también la forma en cómo se articula cada vértebra, que tenemos un esquema muy básico de cómo se articula cada vértebra. Déjame ver si hay una mejor. Ahí está. Acuérdense que hay apófisis articulares que se articulan como tejas de casa, así, de un lado y la del otro lado así, y así todas en pares, toda la columna salvo la columna cervical. Pero no nada más es la articulación, esas son las articulaciones, la otra es pues todos los ligamentos que intervienen para que esa columna sea estable. Ustedes ya dijeron, el disco intervertebral, sí es cierto, ahí está. Los ligamentos que son intrínsecos, son propios de la columna, eso se los deben de aprender. Este se llama longitudinal anterior, existe un longitudinal posterior, existe un intertransverso, existe este que está por acá, que es el ligamento amarillo. El ligamento amarillo, fíjense, está dentro del conducto, pero en la parte posterior. Está allá atrás, pero no está afuera de la vértebra, está adentro. Es el ligamento amarillo, ¿sí? Obviamente, acuérdense qué tipo de articulaciones son las intervertebrales. Aquí está. ¿Qué articulación? ¿Cómo son estas articulaciones? ¿Qué tipo de articulaciones? Ya se les olvidó, apenas 2 semanas y ya se les olvidó. ¿Qué tipo de articulaciones son estas? Y esta, aquí también hay una articulación. Entre 2 vértebras hay un disco, eso es una articulación. Y acá, entre 2 vértebras, hay una faceta articular, ahí está. Una estrocoidea. No. O sea, no me digan específicamente el tipo de anclaje, ¿qué tipo es? ¿Es artrodia? ¿Es anfiartrosis? ¿Anfiartrosis? Es una anfiartrosis. Tiene poca movilidad, pero tiene movilidad, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras, todas estas son las causantes, si quieren, de que la columna sea estable. Entonces, cuando nosotros tenemos que la faceta articular se ha desplazado, o más bien, sí, que se ha desplazado esta de este lado o la del otro lado, acuérdense que son parejas, siempre son en pares, o que el disco intervertebral se ha deshidratado. ¿Qué le pasa? Imagínense con este esquema, si yo deshidrato al disco, ¿qué efecto tiene en las vértebras? Una compresión. Se disminuye el espacio de las vértebras y hay compresión. ¿Qué le pasa al ligamento este? ¿Qué creen que le pasa? ¿Se hace laxo? No se hace laxo, ¿La tensión? sino que tú disminuyes la distancia y el ligamento se afloja, ¿no?
De estar en una tensión, se afloja. ¿Qué le pasa al ligamento longitudinal posterior? A este. ¿Se acorta? No, ¿por qué se va a cortar? No le pasa nada al ligamento, pero ¿qué efecto tiene el que el disco se deshidrate? ¿Se tensa? ¿Cómo se va a tensar? Se tensa es que le hagas así. Así. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, ¿qué le pasa a este? Se afloja. Se afloja. ¿Y este? Igual. Pues claro. Pues sí, es lo mismo. ¿No? ¿Qué le pasa a este? Igual se afloja. Se afloja. ¿Y qué le pasa a esta? Igual. Pues sí, si su distancia es estar así, quítale esta distancia y lo que hace es que se desplaza. Y entonces te puede generar problemas de compresión allá atrás, porque de estar así, se hace así. ¿Sí? Entonces todo ese efecto te genera inestabilidad. Si yo tengo los ligamentos guangos, pues la columna se mueve más, se mueve de más. Si quieres 1 milímetro para adelante, 1 milímetro para atrás, 1 milímetro lateral, lo mínimo, pero en conjunto, porque esto está pasando aquí, en este esquema, pero la realidad es que no pasa nada más aquí, pasa acá, pasa acá, pasa acá, pasa arriba y lo que está abajo. Entonces todo en conjunto está inestable. Por eso la columna duele cuando está inestable, porque todas las estructuras se mueven de más, y ese moverse de más, ¿qué genera en el músculo? Acuérdense que todo esto está cubierto pues, de músculo, por adelante y por atrás. Entonces, yo tengo una columna inestable porque los discos se han deshidratado y entonces la musculatura, ¿cómo responde? Se contrae. Se contrae. Y como sigue la inestabilidad, se contractura. ¿Sí? Y eso genera el dolor. Y entonces dice el paciente, pues a mí me duele la columna. Todo el tiempo, pero si hago esfuerzos, si me agacho, me levanto, me duele más. Entonces, su mecanismo de defensa ante la inestabilidad, pues es la contractura muscular. Por eso la gente que tiene inestabilidad, por lo que quieras, por la edad, por una fractura, porque hay alguna alteración ya en el hueso que te genera desplazamientos vertebrales, eso genera dolor por la contractura muscular que se produce. Además, pudiera también dar compresión de las raíces nerviosas, porque acuérdense que las raíces nerviosas están aquí. Tengo un cuerpo, otro cuerpo, el disco en medio, pero acá atrás va mi saco dural, específicamente en la zona lumbar que damos, que va el saco dural. Ya no raíces nerviosas, ya no médula, pero sí raíces nerviosas. Y por cada por cada vértebra hay un agujero de conjunción derecho-izquierdo. Ese agujero de conjunción sirve para que a través de él pase la raíz nerviosa. Aquí está. ¿Qué pasa si el agujero de conjunción está dado por la unión de dos vértebras? ¿Sí? Si yo disminuyo el espacio de las vértebras, el agujero de conjunción se hace más pequeño y entonces me puede comprimir la raíz nerviosa. Y esa compresión de la raíz, que es mecánica, totalmente mecánica, me puede generar lo que le llamamos en la zona lumbar, ese dolor ciático que refieren los pacientes. ¿Sí? Que dice, es que me duele la columna, se me corre el dolor a la pierna, me baja la rodilla, a la pantorrilla y a veces me llega hasta el pie. Eso es por un problema radicular y es mecánicamente una compresión de la raíz nerviosa, que puede ser solo de un lado, pero está dado porque la columna, al perder estabilidad, pierde distancia y los agujeros de conjunción se hacen chiquitos y eso genera la compresión. Ahora otra cosa, el organismo como mecanismo de defensa ante la inestabilidad hace que los ligamentos se engrosen.
¿sí? Se hacen gordos porque está inestable la columna, los ligamentos se defienden, o sea, la naturaleza produce sus mecanismos de estabilidad y entonces engrosa los ligamentos. ¿Qué pasa con un ligamento engrosado? Imagínense este que está aquí, en esta posición, ese ligamento amarillo está adentro, aquí va longitudinal aquí, pero detrás del saco dural. Entonces, si ese ligamento se engrosa, me va a generar una compresión al agujero, ¿sí? Es como cuando, no sé si alguna vez le ha pasado, o sea, no sé si sirva de ejemplo, que te encierres en un locker, para que no te encuentren, te metes al locker. Pues sí, pero cuando tú te metes al locker, si está vacío no va a haber problema, pero si está lleno de libros y de ropa, vas a apretar todo lo que está allá adentro, ¿sí? O no cierra ni la puerta porque no cabes. Es el mismo efecto. Aquí adentro del agujero, imagínense el locker. Ahí está el saco dural, cabe muy bien. Pero ¿qué pasa si yo me meto? Pues voy a apretar todo lo que está ahí adentro. Y eso va a generar que se me arruguen las cosas, se me arruguen la ropa, hasta se me doblen las hojas si es que tengo hojas, y eso daña lo que tengo adentro. Es lo mismo que pasa aquí. Si yo permito que, o más bien por la naturaleza de la inestabilidad, el ligamento amarillo que vive aquí se engrosa, se hace gordo, pues me va a apachurrar el saco dural. Y eso también me va a crear una compresión de las raíces nerviosas. Entonces, el mismo efecto, mecanismo de defensa ante la inestabilidad, pues genera el problema. ¿Sí? Entonces, nosotros, conforme nos desarrollamos, mantenemos esas curvas para hacer estable la columna. Conforme pasa la vida y vamos perdiendo facultades, que en el principio son la hidratación de los discos, hace que la columna poco a poco y con los años se vaya haciendo inestable. Pero el organismo se defiende y ante la inestabilidad produce tejido que como defensa reestabiliza la columna, sin embargo puede comprimir las raíces nerviosas. Entonces nosotros como resultado tenemos pues las patologías ortopédicas de la columna lumbar. En específico son el conducto lumbar estrecho. ¿Qué es eso? La hipertrofia de ligamentos, la disminución de los agujeros de conjunción, quizás hasta un desplazamiento vertebral, que en su conjunto producen una compresión radicular porque el agujero de conjunción se hace pequeño, ¿sí? Esta zona, a ver dónde hay un agujero de conjunción, ahí está. Aquí hay una vértebra en una posición oblicua. Aquí esto que ven aquí entre vértebra y vértebra, esto, acá se ve bien también, son los agujeros de conjunción. Por aquí sale la raíz nerviosa, acuérdense que en parejitas, ¿sí? Aquí lo que ocurre es, miren, a un desplazamiento vertebral. Ese desplazamiento vertebral se llama así, espondilolistesis. Tiene muchas causas la espondilolistesis o muchas etiologías, pero el resultado es que la vértebra se desplaza sobre la vértebra de abajo y obviamente el agujero de conjunción se ve alterado. Y eso hace que la raíz nerviosa que está aquí, pues obviamente pierde ese agujero armónico y entonces la raíz nerviosa se comprime y esa compresión genera dolor. Genera, como toda compresión radicular, alteraciones sensitivas y motoras de la zona que inerva esa raíz. ¿Sí? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, sí. Segurísimo. Sí. Bueno, entonces, yo tengo una vértebra así, miren, esa es una vértebra descompuesta de sus componentes. Aquí está armada. Las alteraciones que puedo yo tener, pues tendrían que ver con la alteración del agujero de conjunción que está dado por la unión de dos vértebras. Ahora, las vértebras también tienen un proceso degenerativo o de envejecimiento.
Y entonces las vértebras también disminuyen de altura en cuanto al hueso. ¿Por qué? Porque el paciente puede ser que conforme pasen los años haga osteoporosis y eso hace que la vértebra pierda altura. Ya pierde altura el hueso. Y obviamente los agujeros de conjunción también se ven alterados. ¿Sí? Y eso es un problema también mecánico, pero es un problema ocasionado por el hueso. No ocasionado por inestabilidad, sino porque el hueso, al disminuir la altura, también produce que los agujeros de conjunción disminuyan su luz y la raíz nerviosa se vea comprometida. ¿Sí? Les voy a pasar esto para que se aprendan las partes de las vértebras. ¿Sí? Que tenga su cuerpo, sus láminas. Acuérdense que la vértebra, si ustedes se acuerdan en el desarrollo embrionario de la columna son láminas. Y cuando se cierran, esta lámina derecha, por ejemplo, se cierra al centro con esta otra. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? ¿O no? Ya se les olvidó. Pero son las placas, el ectodermo, el mesodermo, el endodermo, todas esas, con la parte posterior se forma la columna. Entonces, la columna tiene dos láminas, solamente que al formarse y cerrarse el tubo neural forman las láminas. Y esta es la lámina, y la unión forma la espina de la vértebra, que es esta. Y forma esto, lámina, lámina, se unen al centro y me forman y me dan la espina como resultado. Esto es importante, ¿por qué? ¿Por qué creen que sea importante saber que lámina derecha con lámina izquierda me forman? Cierran la parte posterior de una vértebra y la colita, digamos, es la espina. ¿Por qué esto es importante saberlo? ¿Qué trascendencia tiene? ¿Será porque es lo que le dé la estabilidad a nuestra columna? Sí, pero ¿qué trascendencia tiene? A ver, ¿por qué les digo que es importante saber que las láminas se unen en la parte posterior formando el conducto medular y la parte posterior, la espina de la vértebra? ¿Las malformaciones? ¿Perdón, qué? Perdóname, no te entendí, no te oí bien. Ah, por lo de las malformaciones que se provocan cuando no se ve. Exacto, ¿cuáles son? ¿Quién está hablando? Cristian, A ver, Cristian, ¿cuáles son? la espina bífida. Exacto, ¿qué otra hay? Es el mielomeningocele, algo así que es. Ajá. Y su contraria, no me acuerdo, creo que empieza con no, se me fue. ¿Cuál otro? El que es menos grave que el mielomeningocele. El meningocele. Exacto. Entonces, eso tiene trascendencia. Por eso, cuando las láminas no se llegan a encontrar, no se unen, entonces queda abierto el conducto y eso genera que se expongan las meninges o que se expongan incluso las raíces nerviosas con toy médula. O que tenga una alteración mínima que no es inocua, no les pasa nada, que es la espina bífida oculta en donde las láminas no se encuentran, pero no se encuentran ya que están casi juntas. Y lo que hacen es una espina bífida, pero no tiene ninguna alteración la médula ni el saco dural. El problema es en el mielomeningocele y en el meningocele, donde el problema es justo eso, que no hay un cierre del conducto medular óseo, pero tampoco el de partes blandas, y eso genera pues alteraciones sensitivas y motoras en la zona y en la región distal a la lesión, ¿sí?
Por eso es trascendente y por eso es bueno saber cómo se forma la columna y cuáles son las consecuencias de las alteraciones o más bien la falta de cierre, que tiene que ver con el cierre del tubo neural. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, doctora. Sí. Listo. Ahora, ¿para qué estudiamos la columna lumbar? ¿Ahora no tienen dudas ya de la anatomía y de las curvas? ¿Seguro? No, doctora. No, doctora. No, doctora. No, doctora, no, doctora. Y luego les pregunto y listo. Entonces, ¿de qué se enferma la columna lumbar? A ver, ahora sí. ¿Qué enfermedades tiene o qué le puede pasar a la columna ya sabiendo todo esto? Pues las hernias. Entonces, un problema con el disco es que haga hernias, ¿sí? Hernias de disco o hernias discales. ¿Qué otra cosa le puede pasar a la columna? Considerando pues todas las estructuras que mantienen estabilidad en la columna, todo eso obviamente se puede enfermar. Son tejidos activos, tejidos que se mueven. Entonces, ¿qué le puede pasar a la columna? ¿Una discopatía lumbar degenerativa? Sí, un problema de hernia de disco, sí. O de una, no tanto una hernia, sino que haya una degeneración de la columna. Y parte de eso es lo que estamos diciendo. Una columna que pierde estabilidad, pues obviamente por los años, esa rehidratación de los discos que se da en las personas jóvenes, conforme pasan los años ya no se da con tanta facilidad y entonces los discos empiezan a perder agua y eso hace que empiecen a ser menos elásticos y más chaparritos y entonces eso genere inestabilidad. ¿Qué otra cosa le pasa a la columna? Fractura. ¿Cervicoartrosis? Que se fractura, sí, el traumatismo y se fractura. Y una columna fracturada, pues también es una columna inestable. ¿Qué otra cosa le pasa? Cervicoartrosis, cuando se lesionan o degeneran las articulaciones del cartílago. Entonces, a eso se le llama espondiloartrosis. ¿Qué otra cosa le pasa a la columna? Escoliosis. Escoliosis, también son causas de inestabilidad de la columna. ¿Qué más le pasa? Bueno, hablando de fracturas, pues bueno, yo había leído que eran varias, pueden ser de compresión o por estallamiento también. Las fracturas pueden ser por compresión, donde solamente se comprime el cuerpo en cierto grado, o estallamiento, que es una compresión severa del cuerpo con migración de hueso al conducto medular o al saco dural. ¿Qué otra cosa? Estenosis de canal lumbar. Exacto, que se llama conducto lumbar estrecho. ¿Qué otra cosa? ¿Compresión de algún nervio espinal? Sí, compresión, ya sea por una hernia de disco, por un tumor, por una fractura o por una hipertrofia ligamentaria. Puede ser. O incluso hay algo que se llama conducto lumbar estrecho congénito. Entonces resulta que si el conducto ya es pequeño de nacimiento, una hernia mínima o una hipertrofia ligamentaria mínima te puede generar compresión porque el agujero de por sí ya es muy pequeño. Así nació. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? ¿De qué más se enferma la columna? ¿Luxaciones? Más que luxaciones, la columna para que se desplacen las vértebras puede ser por espondilolistesis
o por un traumatismo tan severo que te rompa todos los ligamentos, las facetas articulares y haga que la columna se desplace completamente. Y el efecto entre el cuerpo y el disco, puedes decir que es una luxación, pero la realidad es que para que haya ese desplazamiento se tuvo que haber fracturado la columna. Entonces, más que nada sería una fractura. Doctora, ¿la lesión por latigazo es una fractura? ¿La lesión qué? ¿Por latigazo? Por decir, en un accidente automovilístico. La lesión por latigazo va a depender de la magnitud de la energía con la que ocurre la lesión, porque puede ser solo un esguince o ese tipo de lesión te puede generar hasta un desplazamiento de la vértebra. Ok. Y va a depender de la zona, porque el efecto del latigazo generalmente te lo encuentras en las lesiones de columna cervical. Y allí lo que puede ocasionar un latigazo severo es que haya una luxación facetaria. No se rompe como tal la columna, más bien se luxan las facetas. Y puede luxarse una, porque acuérdate que todo es en parejas. Puede luxarse una faceta y puede no darte daño medular, pero pueden luxarse las dos y eso sí te genera un desplazamiento total de la vértebra y te puede dar daño medular, porque en columna cervical sí hay médula. Entonces, el efecto del latigazo es ese. Muchas gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Hay un esguince, no me dijeron esguince. Lo más frecuente, de lo que se enferma con más frecuencia la columna lumbar es de esguinces. ¿Quién me dice la definición de un esguince? No específicamente de columna, un esguince en general. ¿Podría definirse como una distensión ligamentosa? Una distensión. Una distensión más que ligamentosa, porque osa más bien parece como enferma. Es más bien ligamentaria, ¿no? Porque lo que ocurre en un esguince es que el ligamento lo estiras de más. Los ligamentos tienen una característica a diferencia de los tendones. ¿Cuál es? La flexibilidad. ¿La qué? Flexibilidad. A ver, a ver, más específico, ¿cómo sería la...? Pues por la resistencia del tejido fibroso, podría ser. ¿Sería que el ligamento como que limita el movimiento? Y el tendón, habíamos comentado antes que era el que permitía el movimiento como tal. Bueno, una es la localización de un tejido y del otro, pero la estructura del tejido, ¿cuál es la diferencia? Del tendón con el ligamento. Ligamento no es como unión hueso a hueso y tendón hueso a músculo. Otra vez, ¿cómo? Tendón es de hueso a músculo, ¿no? Y ligamento es de hueso a hueso. Exacto, una es su inserción, perfecto. Y la característica propia del tendón con respecto a el ligamento. A ver. ¿Cuál es la diferencia entre un tendón y un ligamento? Ya vimos la inserción. Sí, uno tiene que ver con la contracción muscular, por lo tanto es elástico. ¿Sí? Un tendón tiene elasticidad. El ligamento no. El ligamento no es elástico.
Por eso cuando existen los esguinces, lo que ocurre con el ligamento es que se estira. Lo estiras y no es para estirarse. El ligamento es para mantener estable una articulación. Sí tiene cierta capacidad de estiramiento, sin embargo no es elástico. Si ustedes ven un ligamento y lo quieren jalar, no se deja. Entonces, lo que ocurre con un esguince y va a depender del grado de la lesión es la ruptura de ciertas fibras de ese ligamento. ¿Sí? Entonces, cuando tienes un esguince, por supuesto que vas a tener edema, vas a tener dolor, la piel se va a poner roja y va a estar caliente. ¿Sí? Esa es la característica de los esguinces. Cuando ustedes se rompen un tendón, no ocurre eso. Es más, la gente ni se entera que se le rompe un tendón hasta que ya no puede mover la pierna. ¿Sí? La pierna o un dedo de la mano. ¿Por qué? Porque el tendón da de sí, es elástico, y cuando se rompe, pues como una liga, se rompe y los extremos se separan. Pero en los esguinces sí. En los esguinces sí hay sangrado de las estructuras vecinas porque el ligamento, pues no tiene sangre. No se nutre, no está con una irrigación como si fuera un músculo, sino se nutre como el tejido, como el tendón. ¿Sí? Y entonces cuando ocurre un esguince lo que hay es ruptura de ciertas fibras o de pequeñas fibras de ligamento. ¿Sí? Y eso generalmente tiene un origen traumático. En esta imagen lo que tenemos es, ¿qué ven ahí? Pues una proyección lateral de la columna lumbar. Acuérdense que la columna lumbar, ¿cómo es? Sana, vista de lado. ¿Cómo es la columna lumbar? Con una curvatura. Exacto, tiene una curvatura ¿cómo? ¿Cóncava? ¿Cóncava? ¿De dónde a dónde? Pues es una lordosis, ¿no? Exacto, y esa, para no decir cóncavo convexo, lordosis. Sí, No, sí. Pero entonces, la curva, ¿para dónde está? Está así. Esto es cóncavo y esto de acá es convexo. En la lordosis, ¿dónde está lo cóncavo? pues así como la tiene. Lo cóncavo es hacia su derecha. ¿Aquí? No, del otro lado. Es que, bueno, No. es que no sé si Aquí está así volteada la es. cámara. Ah. Así, ahora sí, ahora resulta. Así la conchita, esta zona, la curva, es lo cóncavo. ¿Sí? Y aquí lo que está boludo es lo convexo. ¿Sí? Así es. Si yo la pongo así, exactamente lo mismo. Aquí es lo cóncavo y acá es lo convexo. ¿Sí? Sí. Entonces, la columna lumbar, ¿para dónde es lo cóncavo? ¿Dónde está lo cóncavo? Afuera, ¿no? O sea, en la parte Aquí dorsal. está. Entonces, aquí está la barriga del paciente, ¿sí o no? ¿Sí? Aquí están los pulmones, aquí está la cabeza, los ojos están para acá. ¿Sí? Así es la columna. Mi lordosis cervical, aquí están mis ojos. La gifosis dorsal, aquí está el corazón, los pulmones. Lordosis lumbar, aquí está mi barriga y acá tengo el ombligo. ¿Sí? Perdón, se lo estoy diciendo mal. Se lo estoy diciendo sin cursor y así no ven. Aquí está mi lordosis cervical, para acá tengo los ojos, viendo para acá. Aquí tengo mi gifosis dorsal, aquí tengo los pulmones, el mediastino. Aquí la lordosis lumbar, aquí tengo la barriga, aquí tengo el ombligo. ¿Sí?
y tengo una cifosis sacra, pues aquí tengo mis órganos pélvicos. ¿Vale? Y acá están las piernas. Entonces, si yo sufro un esguince lumbar, pierdo esta curva. ¿Por qué la pierdo? Tan así que ahí está perdida, mira. Esta debería ser, como dice la línea azul, así. Aquí están las vísceras abdominales y acá tengo el ombligo. Y entonces cuando yo veo una rectificación de la columna lumbar, entonces yo digo, este paciente tiene un esguince. ¿Y qué hace que la columna se estire así? Una rotura de los ligamentos que hace que pierda la estabilidad. No, porque imagínate que tienes una, es que no sé cómo se llama ese juego donde ponen muchos tabiquitos de madera y los van apilando así muy derechitos y le van sacando uno de en medio, uno de por acá, con la intención de que no se te caiga toda la columna. No sé cómo se llama ese juego, pero... ¿ah? ¿Cómo se llama? Jenga. Exacto. Entonces tú le sacas piezas y la idea es que no se caiga la columna. ¿Sí? Sí. No se te caiga todo el bloque. Bueno, si tú le sacas las piececitas y se cae el bloque, ¿qué pasó? Pues fue porque una pieza era como la indispensable para sostener las demás. Exacto, le quitas la estabilidad a tu columna y se te cae todo, ¿cierto? Bajo ese mismo principio, si yo tengo un esguince, me estás diciendo, tuviste un esguince, se rompieron los ligamentos y la columna está recta, ¿cómo es posible eso? A ver. Bajo el mismo principio del juego es que si se rompen los ligamentos, ¿qué le pasa a la columna? Pierde su inestabilidad. Pues se cae toda, tendría un regadero de vértebras, ¿o no? Sí. Exacto. ¿Por qué no pasa así? Porque al contrario, la columna está rectificada como si la jalaras. Entonces, ¿qué pasa en un esguince que hay ese efecto? Eso es importante porque en la traducción clínica, pues es el tratamiento que le vas a dar. Esta es la imagen, este es tu auxiliar de diagnóstico, pero esto te va a ayudar a saber cómo vas a tratar a ese paciente, porque sabiendo qué ocasiona esa imagen, pues vas a saber con qué tratamiento le tienes que dar al paciente, porque si le dices, pues su columna está recta, entonces, ¿qué ocasiona que una curva habitualmente presente en una región lumbar se pierda? Y me dices, pues es un esguince, perfecto, es un esguince. Esa imagen es resultado de un esguince, pero ¿por qué está recta? ¿Por qué no está curva? Podría ser porque hubo un exceso como de estiramiento y eso causa como tensión. ¿Quién estiró la columna? Los Ligamentos. músculos. ¿Quién dijo músculos? Cintia. Venía a ser mi tocaya. Entonces, ¿los músculos qué ocasionaron, Cintia? Pues como estos sí tienen esta elasticidad que nos comentaba, permiten que pues los estiran, se tensan. Exacto. ¿Y luego? Entonces al tensarse, pues quitan esa curvatura. Entonces, yo tengo en la zona lumbar, tengo músculos posteriores que se llaman paravertebrales porque están a cada lado de la columna. Y tengo también todos los músculos que ustedes ya se saben de la masa común que forman parte de la pared posterior de la columna. Si yo tengo contracción de esos músculos e incluso una contractura como defensa ante el traumatismo,
voy a hacer que los músculos se contraigan y al contraerse me jalan para atrás la columna y al jalarla pues pierde la curva, porque la curva acuérdense que va para allá y yo los jalo así, pierde esa curva y entonces me jalan en esta dirección así todos y entonces las vértebras se hacen para atrás y pierdo la curva. Entonces, un esguince me va a ocasionar una contractura muscular de los músculos paravertebrales de la zona lumbar. Y eso, como resultado, me va a dar dolor, me va a dar incapacidad para agacharme, me va a dar mucho dolor para enderezarme, me va a dar dolor para rotar la columna de un lado al otro o incluso a inclinarla, ¿sí? E incluso y además puede tener alteraciones sensitivas y motoras de las extremidades y no directamente por una compresión de las raíces a nivel de los agujeros de conjunción. Miren, ahí están. Los agujeros de conjunción no van a tener problema porque están grandes. El problema puede ser porque así como los músculos tienen sus arterias y sus venas, también tienen nervios. Y entonces esas fibras musculares contracturadas me apachurran las raíces nerviosas y me generan dolor y alteraciones en sensibilidad y movilidad. Y como resultado el paciente dice, no me puedo mover. Me duele mucho. ¿Sí? Y entonces pues ya verás qué tratamiento le vas a dar, ya sabes qué tiene. Ya tiene una contractura muscular secundaria a su esguince, entonces hay que darle un tratamiento. ¿Con qué? ¿Qué se les ocurre darle a un paciente? Ya les dije qué tiene y por qué le dio. ¿Qué le pueden ofrecer? Analgésico. ¿Un analgésico de qué tipo? Porque ya te dije qué tiene. ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo le vas a ayudar a contrarrestar ese efecto que ya tenemos? Ese daño. Un relajante muscular. Entonces le voy a dar un relajante muscular, ¿sí? ¿Qué más? Un desinflamatorio. Un antiinflamatorio porque generalmente esa contractura sí me genera inflamación. ¿Qué más le voy a dar? Descanso. ¿Cómo? Descanso. Sí, descanso, pero va a ser un descanso específico. ¿Lo vas a tumbar en cama? No. No, ¿qué le vas a decir? Repose sentado, en reposer, acostado derecho, acostado de un lado, acostado ¿cómo? ¿O parado o cómo? ¿Se va a nadar? ¿Se va al masaje? ¿Qué le vas a decir que haga? ¿Podemos decirle que usa un collarín para evitar? ¿Cómo que un collarín? No, lumbar. ¿Un collarín lumbar? No, o sea, yo estoy diciendo. Lumbar, perdón. Sí, estoy en otra cosa. No, si ya vi que quién sabe qué estás haciendo. Pues no tiene que hacer, no tiene que realizar la parte de ejercicio físico de alto rendimiento porque justamente como está en la parte de lumbares, pues todo el peso va a ser directo hacia las lumbares. Entonces eso va a provocar que el músculo o sea, tenga más lesiones y va a agravar el cuadro. Entonces por eso no debe hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, le vas a decir que ejercicios, así como los que se juegan a las Olimpiadas, no haga. Porque estos son los de alto rendimiento, ¿no? O sea, tampoco corre, o sea, creo que a lo mejor caminar distancias cortas y así. Entonces, para quitar el dolor agudo, sí le vamos a dar su reposo, sí le podemos indicar calor local en la zona, no calor hasta que aguante lo caliente, ¿eh? Un calor confortable. Le vamos a dar su relajante muscular, sí, le vamos a dar un antiinflamatorio, sí, le vamos a dar incluso hasta un antineurítico, porque ya dijimos que hay compresión ahí de las raíces musculares y le puede dar alteraciones sensitivas y motoras, le puedes agregar ahí su antineurítico y un reposo relativo que es no grandes esfuerzos, no grandes distancias, no jale, no empuje, no levante cosas pesadas
Y lo que yo quiero es, el paciente cuando se acuesta, normalmente, si nosotros tenemos la columna así, cuando nos acostamos, obviamente va a ser, si nos acostamos boca arriba, va a ser este efecto, la columna va a irse para atrás, ¿no? Si yo tengo rectificación de la columna, ¿qué pasa si el paciente está boca arriba? Imagínense. Cuando nosotros acostamos boca arriba, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué les dije que hay aquí? Pues todo el peso de las vísceras favorecerían más que fuera más recta. Entonces, tengo primero todas las vísceras aquí. Lo acuesto boca arriba si de por sí eso está rectificado, las vísceras encima, que también pesan, las vísceras encima. Y entonces, me genera más dolor. Me le va a dar dolor. Entonces, la posición en la que deberá descansar tendrá que ser de lado derecho o izquierdo, con la intención de que la columna ya rectificada no se rectifique más y mantenga una posición como es, alineada con esas curvas, pues. Y que no cargue, y la manera de no cargar esa columna, pues es que sea de un lado o del otro, ¿sí? Nosotros, los pacientes que tienen problemas de columna lumbar, e incluso la gente normal, sana, que no le duele, lo ideal no es dormir boca arriba en plano, sino se les pide que cuando se acuesten, dejarse aquí cuando se acuesten, se pongan una almohada o un rollo de cobija. Ay, espérenme que se me llena de basura esto. Un rollo de cobija debajo de las rodillas, con las rodillas flexionadas. Porque en el momento en que nosotros flexionamos, estando acostados boca arriba, flexionamos las rodillas, la columna naturalmente pierde un poco esa curva. Tan solo por flexionar las caderas, subir las piernas y flexionar las rodillas. Al perder la curva, descansa la columna. Y entonces en los pacientes que tienen esguince les funciona que si la columna se ha forzado y la contractura les genera pérdida de la curva, cuando suben las piernas arriba, las rodillas, arriba de un rollo de cobija o una almohada firme, mejoran mucho el dolor porque los músculos de atrás les quitas la tensión y eso les ayuda mucho al dolor. Entonces son de las recomendaciones que se le pide a los pacientes que hagan para que mejore su dolor. ¿Sí? Y obviamente no es de estar en cama todo el día o de estar sentado todo el día o de estar de pie, sino hay que movilizarse en unas actividades tolerables para que no pierda movilidad y poco a poco ese efecto de contracción muscular que se hace con el propio movimiento vaya mejorando el proceso inflamatorio que genera un esguince. ¿Sí? Ahora, cuando ¿ya quedó claro lo del esguince? Sí, doctora. ¿Dudas? No. ¿Seguro? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué pasa con las fracturas de columna? La columna se puede fracturar en cualquier parte del hueso, pero depende de los mecanismos de lesión, va a ser el efecto que tenga sobre el hueso. Lo más común que ocurre en la columna lumbar es que se fracture el cuerpo de diferente magnitud, pero es el cuerpo, o que se fracture la pars articular, que es la zona de unión o la zona, digamos, más estrecha en el cuerpo vertebral, que al romperse provoca que la vértebra se desplace. Y a eso se le llama fractura de la pars articular o fractura del istmo. ¿Sí? Son de las cosas más frecuentes que ocurren en la columna lumbar. En esta imagen lo que tenemos es los cuerpos vertebrales, los espacios intervertebrales. Aquí, si se fijan, es una radiografía simple. Esta otra es una radiografía simple. Aquí no hay imagen del disco, no se ve. ¿O sí lo ven? ¿Ven los discos?
No. No se ven los discos. ¿Ven la médula o ven el saco dural? Esta es zona lumbar. ¿Ven el saco dural? No. No se ve. ¿Ven los ligamentos? No. No se ven, pero ¿a poco no están? Sí, sí están. Sí están, solo que no los vemos porque la imagen, el estudio que vemos es solamente para ver cosas radiolúcidas o cosas radioopacas. ¿Sí? Y en este caso solo nos sirve para ver hueso. Entonces aquí tenemos una fractura, un cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral, otro cuerpo vertebral, el espacio donde están los discos, ahí sé que están los discos, aunque yo no los veo. Y esta disminución de altura de la vértebra. Normalmente una vértebra pues debe ser armónica con esta distancia, armónica con esta y armónica con esta. Digamos, eso de armonía es que si todas, esta mide 2 centímetros, pues esta debe medir 2 centímetros. Esta mide 2 centímetros o 1.9 y esta debería de medir lo mismo. Pero está apachurrada. ¿Ya vieron? Entonces, las fracturas en los cuerpos vertebrales pueden ser por compresión o por estallamiento. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra si al final las dos se dieron por una sobrecarga axial? A la columna la agarraron así y la apachurraron. O la agarraron, la tomaron así y flexionó bruscamente y se estiró. Y eso también produce fractura de la vértebra de abajo. Entonces, ¿cuál será la diferencia si yo te digo, es una fractura del cuerpo vertebral? Sí, pero esta es por compresión y otra X es por estallamiento. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser que que la parte de la compresión sea porque hubo un cuerpo vertebral superior que provocó justamente esa fractura y ¿cómo dijo? Estallamiento. Ajá, que haya sido un traumatismo directo. No sé si es así, pero lo entiendo de esa forma. Más que nada no tiene que ver, el mecanismo de lesión pudiera ser el mismo, ¿eh? Pudiera ser el mismo, pero la energía con la que se dio uno, a diferencia del otro, eso es lo que cambia. ¿Sí? Es, por ejemplo, si llenas un globo de agua y lo pisas suavemente, puede ser que lo apachurres sin romperlo, ¿no? O lo pises y si está un poco tenso, se rompa, pero bueno, se va a esparcir el agua sin problemas, ¿no? Pero ¿qué pasa si llegas y le das un pisotón con toda la fuerza de tu pierna? Vas a hacer un regadero de agua, ¿sí? El mecanismo en ambas partes, en ambos ejemplos fue lo mismo. A los dos los pisaste. Pero a uno lo pisaste suavemente o lo pisaste con menos energía y al otro sí le diste un pisotón que hasta te dolió el pie cuando llegaste al suelo. ¿Sí? Entonces, una fractura por compresión lo que hace es comprimir al cuerpo nada más. Sufre el cuerpo vertebral una compresión. ¿Cómo lo sé? Pues porque lo mido. De aquí a acá este mide 2 centímetros, de aquí a acá este mide 2 centímetros y el de en medio mide 1.2. Y los 8 milímetros restantes, ¿qué les pasó? Pues fue lo que se aplastó, ¿no? Pero ¿cómo sé la diferencia? La diferencia es sencilla. Normalmente las vértebras tienen pues una armonía posterior. Les decía yo que los ligamentos hacen que sea estable. Sí que se mueva, sí que sea flexible, pero estable. Entonces, dentro de esa estabilidad, no se pueden desplazar los cuerpos. Todas las espalditas deben de coincidir. Si quieres en una curva, como en los gimnastas otra vez, una curva que hagas hasta 180 grados, o uno que das 35 grados apenas, bueno, en una u otra, las espalditas, las partes posteriores de la vértebra deben ser todas coincidir.
Pero fíjense aquí, son cosas muy específicas y muy de observar bien. Esta vértebra tiene casi, yo calculo que ha de tener 1 hasta 2 milímetros atrás, ¿ya vieron? Esta espaldita no coincide con esta. ¿Ya se dieron cuenta? Esta vértebra se desplazó para atrás, ¿sí o no? Sí. Y fíjense arriba, pasó lo mismo. Aquí está la espaldita y esto está... Es más, no se distingue. O sea, aquí esto no se distingue bien. Y aparte, está apachurrada. Entonces, el que yo vea una vértebra que tiene sustancia, que tiene su pedacito hasta acá atrás, me hace pensar que esta vértebra migró, el hueso se salió de aquí y se fue para atrás, y lo que me hace es reducirme el conducto donde pasa el saco dural. Y cuando el cuerpo de la vértebra, la cantidad de que quieran, migra hacia el conducto medular, es un estallamiento. Porque mientras el conducto medular esté íntegro, mientras la pared posterior de la vértebra esté íntegra y no se desplace para atrás, esta fractura es una fractura muy benigna. Pero si el contenido, el cuerpo vertebral se va para atrás o un pedazo se va para atrás, esto me está invadiendo. Y esa invasión me produce compresión, depende del nivel donde ocurra, pero en la zona lumbar me va a producir compresión en el saco dural y en todas esas raíces terminales que tengo en esa zona. Eso es por un lado. Ahora, en la proyección anteroposterior, que es esta de la izquierda, estos son los cuerpos vertebrales. Aquí tengo uno, es un cubito, ¿sí? ¿Sí lo distinguen bien? Este es otro cuerpo vertebral, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, doctora. Este es otro cuerpo vertebral. Este es otro cuerpo y otro cuerpo. Pasa lo mismo. Si aquí ya tengo apachurrado, pues acá también voy a tener. Esta es una altura X, quizás 2 centímetros. Aquí ya está chiquita. Aquí otra vez alta, alta y alta. Y esta vértebra está comprimida. Pero la compresión también genera una guía que yo puedo usar para determinar si hay o no estallamiento, y es esto. Estos ojitos que están aquí, ¿qué son? ¿Qué ¿Son son? las apófisis? No. ¿Qué son? Son estructuras que son parte de la vértebra, pero ¿qué son? Cada vértebra tiene un par, mira. Las carillas articulares. No, las carillas articulares no las vamos a ver, están de este lado, son posteriores. Y es justamente una carilla con una carilla, se unen. Estas son las facetas articulares y estas son las carillas articulares. Se unen y me forman la articulación. Entonces, a menos que se abran así, te las enseñe, vas a ver las carillas. Pero viven así, una con otra. Se desplazan, porque eso hace que mi columna se mueva. Pero así no las ves. Entonces, las carillas no las vas a ver. Estos ojitos de las vértebras, apréndanselo, estos ojitos en las vértebras se llaman pedículos. Pedículos. Y son la parte más fuerte, más dura de la vértebra. Aquí es en donde se insertan los tornillos cuando queremos fijar la columna. Por eso se llaman tornillos transpediculares, porque atraviesan el pedículo para fijar columna. Entonces, cuando yo tengo una vértebra comprimida, yo tengo una distancia de pedículo a pedículo del mismo lado, de la misma vértebra.
Tengo de aquí a acá y lo mides del centro al centro, mide, ¿qué te gusta? 2 centímetros. De aquí a acá, 2 centímetros. De aquí a... De aquí a acá, 2 centímetros. Pero de aquí hasta acá, 2 centímetros y medio. ¿Qué significa? Que al separarse los pedículos es que la vértebra está rota. Pero estos pedículos son de la parte posterior, son de acá atrás. Son de atrás, son de aquí. Si yo los veo desplazados, es que algo pasó aquí atrás, no nada más adelante. Entonces, aquí yo tengo una evidente compresión, pero necesito saber qué pasó atrás. Y aquí está, eso es una manera indirecta de saberlo. Si la distancia interpedicular es mayor que el resto de las vértebras, algo pasó ahí. Y cuando yo tengo una distancia interpedicular mayor al promedio de todas, es que aquí hay un estallamiento. ¿Sí? Esas son maneras simples de ver las cosas con radiografías simples. Porque lo sencillo sería, hazle una tomografía, me muestra el corte axial y por supuesto que veo si hay o no hueso metido en el conducto medular o en el conducto dural, ¿verdad? Muy sencillo. Pero pues no en todos lados y a todas horas te cuento yo con una tomografía y esto sí me ayuda a yo determinar por qué creen que debo yo saber si la compresión es solo compresión o estallamiento. Por lo que nos acaba de decir, que si es estallamiento ya tendría que ser algo más quirúrgico. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué? Porque yo necesito saber tempranamente si es una compresión o es un estallamiento. ¿Un estallamiento podría comprometer más a las demás estructuras? ¿Qué estructuras? Pues los ligamentos y los músculos y toda la parte nerviosa. Entonces, la diferencia entre la compresión y el estallamiento es que la compresión solo me afecta el cuerpo vertebral, pero me mantiene íntegra la parte posterior de la vértebra, por lo tanto, mi conducto medular o mi saco dural se encuentran respetados. Pero en el estallamiento voy a tener migración o invasión del hueso a la parte posterior que me va a invadir mi agujero de mi saco dural o en caso de que haya médula de mi conducto medular y eso me puede generar compresión de la médula o de las raíces con alteraciones, pueden ser no reversibles incluso de las raíces nerviosas de la columna lumbar y eso ocasionarme pérdida de esfínteres, pérdida de la marcha, pérdida de la posibilidad de caminar en un paciente. ¿Sí? Por eso es importante. Las fracturas por compresión, salvo la opinión de quien la mida, es un tratamiento conservador o quirúrgico no urgente. Pero en caso de que sea un estallamiento y haya invasión del conducto por hueso, inmediatamente hay que liberar ese espacio porque te pueden quedar secuelas. Una médula, en caso de que sea una zona alta, una médula comprometida porque está apachurrada, pierde función, pierde facultades. Entonces los pacientes pueden quedar con alteraciones motoras y sensitivas de por vida. Por eso es muy importante saber el diagnóstico y tratarlo a tiempo. Y por eso debemos saber si la lesión ocasionó solo una compresión o incluso un estallamiento. ¿Sale? Y ya el tratamiento ya verá quien le toque operarlo, si le pone tornillos, cuántos tornillos, lo que sea, para mantener la distancia y sacar el hueso que se metió
al conducto sacarlo. Hay que meterse hasta allá y quitar todo el hueso que se fue para atrás. Por eso es muy importante distinguir, hacer la diferencia entre una y otra. ¿Sí está claro? Sí. Sí. Vale. Sí. Vamos a dejar esta parte hasta aquí para que sus compañeras nos platiquen de la clasificación del AO, porque ya son las 9:10. ¿Sí están de acuerdo? Sí, doctora. Sí, Por favor, se estudian lo que quedamos otra vez. El plexo lumbosacro y los dermatomas y miotomas de la zona lumbar, ¿eh? Por favor. Sí. Vamos a ponerle aquí misma tarea. Y estudian lo que vimos hoy porque te los voy a volver a preguntar. Ahora sí, exposición. ¿Quiénes van a platicarnos de la clasificación? Brenda y Jessica. Brenda y Jessica. La vez pasada sí nos dijo Jessica lo de la fractura de rótula, ¿verdad? Fue la que escogió. Sí. Sí, ¿verdad? Al final. Sí, doctora. Sale, nos vamos bien. Déjenme quito esto. Bueno, empezamos con la clasificación AO, pero antes de eso es importante mencionar que esta fue descrita en 1987 por Müller. Entonces, también esta clasificación es de las que más se ha utilizado ya porque bueno, antes las otras clasificaciones generaban tanto conflicto porque no había esa universalidad, por así decirlo, entre fracturas y fracturas. Entonces, justamente esta clasificación es lo que tiene la universalidad, es práctica, es más fácil de poder clasificar las fracturas y bueno, esto es pues aceptable. Siguiente, por favor. Y bueno, se va a basar en estos, que va a ser el hueso, el segmento, la gravedad y el mecanismo, empezando por el hueso, si se siente. Van a tener un número estipulado dependiendo del hueso que estamos hablando. Es decir, si tiene el número 1, si la fractura está en el húmero, pues va a tener el número 1. Si está en el antebrazo, va a ser el número 2. Si va a estar en el fémur, el número 3. En la tibia o el peroné, el número 4. En la parte vertebral va a ser la 5. La parte de la pelvis, la 6. Y bueno, es la parte de los tarsos, metatarsos y falanges, que es parte de toda la mano, pues sería la 7. Perdón, carpo, metacarpo. Y siguiente, por favor. Y bueno, es parte del hueso. Ahora, el segundo va a ser el segmento. Si la fractura está en el segmento proximal, se le va a denominar el número 1. Si es medial, el número 2. Si es distal, el número 3. Y en dado caso que sea en el malleolo, será el número 4. Es importante que nosotros podamos diferenciar entre qué es proximal o distal y cuál es la parte medial. Y justamente se basa en el cuadro de Heim, que es donde se van a buscar las partes más sobresalientes, que en este caso pues ahí se ven, y se van a trazar un cuadro que pues tiene que tener las mismas medidas y así vamos a diferenciar entre justamente cuál es proximal, cuál es medial o cuál es distal y cuál es medial. Siguiente, por favor. Y en la parte de la gravedad se va a dividir en dos cosas, si son diaficiarias o si son proximales o distales. En caso de que sean diaficiarias, pues es en una fractura simple, una fractura en cuña o una fractura compleja, que son esas como se ven ahí.
Y si son proximales o distales, es extraarticular, que está fuera de, pues, de la articulación, articulación parcial y articulación completa. Siguiente. Es importante saber que hay excepciones ante estas clasificaciones. Es decir, si en caso de que se trate de una fractura de un número proximal, se va a clasificar de la gravedad tipo A, pero fractura extraarticular unifocal. La B, fractura extraarticular bifocal, y en caso de que sea C de gravedad, pues fractura articular. Entonces esas son las excepciones que rompen la regla de las anteriores, pero pues no son muchas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en cuanto el último para darles como la codificación o la clasificación, vamos a hacer que va a ser por mecanismo. Y esta va a ser, se va a poder ver en la diáfisis o epífisis. Se va a decir, si se va a mencionar con el número 1 si es torsión, con el número 2 si es flexión y con el número 3 si se considera torsión. Hablando de si se encuentra en la diáfisis, vamos a tener que puede ser torsión, como se le va a dar, ay, ya me hice. Ok, ya. La torsión va a ser el número 1. La flexión va a ser el número 2. Aquí va a ser una fractura con un ángulo menor a 30 grados. O esta igual puede ser oblicua larga. Y el número 3 va a ser por cizallamiento. Esta puede ser una fractura transversa u oblicua corta con un ángulo menor a 30 grados. Igual pueden, en la B no va a haber torsión, únicamente puede haber flexión. Aquí va a haber como ya tal un tercer fragmento. La flexión puede ser B2 cuando es un tercer fragmento en forma de cuña, así como se ve aquí. Igualmente puede ser B3 en cizallamiento. Igualmente va a haber un tercer fragmento que va a comprometer a una de las corticales. Igualmente en la diáfisis de tipo C, igualmente no se va a considerar como torsión. Aquí va a ser C2 cuando es segmentaria y C3 cuando es multifragmentaria, o sea, ya se ven con más fragmentos. Aquí ya como tal, ahora pasamos a la epífisis. Como ya lo habíamos visto, la epífisis se va a considerar como una fractura extraarticular, o sea que la fractura no se va a extender al interior de la articulación. Va a ser A1 cuando es una fractura simple, A2 cuando es una fractura con un tercer fragmento o igualmente una fractura en cuña, y A3 cuando ya se ve comprometida una fractura metafisiaria. Igualmente en la epífisis podemos tener una articular parcial. Va a ser B1 cuando es la fractura en el cóndilo lateral. B2 cuando es una fractura en el cóndilo medial. Y la B3 cuando hay si se compromete un plano cóndilo coronal. Y igualmente va a ser una articulación completa. Va a ser C1 cuando es una fractura en forma de Y. Ay, me fui. Va a ser C2 cuando la fractura está en conmisión metafisiaria con extensión articular. Y C3 cuando es una conmisión de tipo articular. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo. Y lo vamos a dar como tal el código que ya les mencionamos: hueso, segmento, gravedad y mecanismo. Yo les voy a ayudar con el hueso. Aquí vamos a hacer que en la fractura se ve comprometido el húmero. Para participación, ¿alguien gusta decirnos, de acuerdo a lo que ya se les explicó, qué segmento sería? El proximal. Proximal. ¿Y qué número es el proximal? Bueno, ya. Ya vamos Es el 1. Así es.
Tienen que poner abajo lo que dije, ¿verdad? Hueso, segmento, gravedad y mecanismo, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. Sí, sale, a ver. Entonces, ¿qué? ¿Fue hueso? ¿Quién contestó? Ese yo se los di, doctora. No, bueno, sale. Entonces, nadie. Luego, segmento, ¿también se los diste? No, ese no sé quién fue. A ver, ¿quién? Fui yo, Alexa. Ajá, segmento 1. Y la parte de la gravedad, ¿quién sabe? Yo, Cristi, sería una fractura simple. Con el número. Acuerda que esas se rigen por número o en dado caso por letra. Entonces, ¿qué número o qué letra es? Sería la letra A. Cristian, ajá. Luego, mecanismo. Sería 3. Porque es transversal, simple. Sí. Entonces, una fractura no articular, ¿no? Sí. Que es extraarticular porque no comprometió la articulación. Listo. ¿Sí está quedando claro? ¿Sí? ¿Sí están entendiendo esa clasificación? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Sí, doctora. Entonces, cuando uno la maneja todo el tiempo, pues se vuelve sencilla, pero la cosa es que pues, te aprendas los segmentos, te aprendas el número que le corresponde a cada hueso y los trazos. Y es una clasificación muy útil, pues porque esta imagen la ves tú, la ven en Francia y la ven en China con esa clasificación, todos van a coincidir en el mismo tipo de lesión y el manejo, cuando quieran hacer comentarios acerca del tratamiento, pues todos van a coincidir. Quizás el mecanismo, perdón, el tratamiento, el implante que escojan puede ser distinto, depende de lo que tengan, pero el principio biomecánico pues deberá ser el mismo, ¿sí? Entonces, con esa intención es que actualmente se utiliza en ortopedia, más bien en traumatología, esa clasificación. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda de todo lo que hemos visto? No, doctora. No, No, ¿seguros? No, doctora. Bueno, entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Entonces, hoy vinieron todos. Tengo participaciones de Viridiana, Jocelyn, Brenda, Cintia, Brandon, Valerie, Valeria, Cristian, otra vez Brandon, Jessica, Cintia, Jessica, Alexa, Valeria, Cristian y Cintia. ¿Sí? ¿No faltó nadie? Yo, Luis Manuel. Luis Manuel. Y en la participación de esto último tengo a Alexa y Cristian. ¿Sí? Sí. Sí. Y como exposición tengo a Brenda y a Jessica. Sí. Muy bien. Ahora, ¿quién se ofrece para la clase que sigue? Vamos a seguir con columna. Pero ¿quién se ofrece a dar las alteraciones del cierre del tubo neural? Que son mielomeningocele, meningocele y espina bífida oculta. Yo. Brandon, Sí. nos pongo exposición para la próxima clase.
Brandon, con los defectos se llama defectos del cierre del tubo neural. Sí, doctora. ¿Listo? Hay dos, para que sean dos personas. Alguien que dé meningocele y espina bífida oculta. Y alguien que dé raquisquisis y ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Y diastomatomelia. ¿Quién? Uno por ¿Nadie? uno por uno, que no se amontonen. Yo, doctora. Sí, oye. Cristian. Listo. Muy bien. Entonces ya no hay dudas, todo está claro hasta ahorita. ¿Estamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Listo. Entonces nos vemos el martes 14. Sí, doctora. Sí. De acuerdo, doctora. Doctora, gracias. Gracias a ustedes. Excelente fin. Igualmente. Gracias. Gracias. Igualmente. Gracias. Ustedes, gracias. Descanse, doctora. Hasta luego. Ustedes también.